Y el texto, el libro de enseñanza, como en cada carrera académica hay un libro texto, de sus enseñanzas es la Biblia. Y esa Biblia es un manual para la victoria. No es un libro solo para coleccionar y acumular ahí sin ningún uso. Es el libro más efectivo para la victoria segura de nuestras vidas. Quiero invitarles a que permitamos que el Señor nos enseñe en su palabra. En el Salmo 119, en el verso 9 al 16, el Señor quiere que podamos hacer buen uso de la Biblia, un manual para la victoria. En Salmo 119, un salmo que tiene 176 versículos, un salmo que tiene 22 párrafos divididos en 8 versículos cada párrafo. Es un libro que nos puede inspirar a hacer la voluntad de Dios en cada actividad de nuestra vida. Y aquí el salmista nos permite conocer su experiencia con Dios, con su palabra. En el Salmo 119, la bendita palabra de Dios en el verso 9 al 16 nos dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos me meditaré. Consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Oremos. Señor bueno, en esta hora reconocemos que toda tu bondad nos ha alcanzado, tu cuidado, tu bendición. Queremos darte gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana y podemos pedirte perdón por nuestros pecados. Límpianos de todo mal que no estorbe, Señor, el flujo de tu amor en medio nuestro y el poder eficaz de tu palabra se pueda no solamente escuchar, pero también la podamos obedecer porque tú eres digno de nuestra obediencia. Guíanos, Señor, con tu Santo Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Ciertamente que muchas veces cuando adquirimos un nuevo equipo, un aparato, abrimos la caja y empezamos a trastear y a utilizar y a apretar. Y dejamos a un lado el manual. Y lo primero que indica el fabricante en el manual, lea bien el manual antes de usar el equipo. Pero lo dejamos a un lado. Así también pasa con nuestras vidas en muchos casos. Para lograr los mejores resultados hay que usar el manual del fabricante. Dios nos creó. Él conoce cada uno de nuestras funciones y necesidades, cada hebra de nuestro cabello. Y cuando Él nos da el testimonio, su palabra, la Biblia, es un manual para la victoria, no es un manual para dejar por ahí, tirar de un lado como hacemos con algunos equipos. Es un manual para vivirlo. Y aquí el salmista se encuentra delante del Señor. Fíjese que Él se dirige con una actitud de entendimiento del valor que tiene la palabra. Y aquí Él comienza, pareciera como una pregunta retórica, pero Él está
tratando de plantear que hay una necesidad. Y eso es lo primero que tenemos que reconocer. ¿Por qué necesitamos este manual para la victoria? Y él comienza planteando que hay una necesidad de limpieza. Hay una necesidad de reconocer que Dios es santo y que sin santidad nadie verá al Señor. Y que la impureza de nuestras faltas, de nuestros pecados, la toxicidad que nos contamina, necesita algo poderoso que pueda quitar las manchas. Y aquí el salmista está dejando claro que él entiende el valor de la palabra de Dios ante esta necesidad de ser limpio ante aquel que es santo, santo, santo. Así que él comienza planteando con qué limpiará el joven. ¿Usted se ha dado cuenta que hay manchas difíciles de sacar? Que tiene que ponerle en un remojo y una cosa y ponerle la otra y que... El salmista llega diciendo, yo sé que especialmente en nuestra edad adolescente, joven, nos hemos contaminado con muchas cosas que no son fáciles de borrar. Pero él aquí llega a una conclusión, inmediatamente hace esta pregunta, dice, es con la palabra de Dios, con guardar tu palabra. ¿A quién se está dirigiendo aquí el salmista? Él está reconociendo que hay una necesidad de limpieza, pero al mismo tiempo está diciendo con guardar tu palabra, Señor. Y después plantea cómo usar la palabra. Y es que no es solamente está bonita la palabra de Dios, que buena es la palabra de Dios, pero él en el verso 10 comienza a hablar de cómo hacer uso de esa palabra. Y es que no es por leerla, leerla de vez en cuando, mirarla y dejarla, y después me acuerdo y vuelvo y la busco, sino que dice que con cuanto de su corazón, verso 10 del Salmo 119. ¿Cómo debemos buscar esa palabra, hermanos? ¿Qué dice Salmo 119, verso 10? Con todo mi corazón. Si hay algo que buscar de Dios en su palabra, ¿cómo hay que buscarla, hermano? Con todo el corazón, no porque hay que leer, porque bueno, ya leí hoy la Biblia. No, hay que hacerlo con todo el corazón y luego se apoya en el recurso que te puede dar el entendimiento. Dice, no me dejes desviarme de tu mandamiento, es como encarrílame. Manténme encarrilado, manténme en tus mandamientos, no me dejes desviarme. Porque uno se distrae muy fácilmente, pero con la ayuda de Dios usted puede mantenerse enfocado. ¿Cuántos ven en Dios el recurso para mantenerse enfocado en su palabra? No es solo un esfuerzo mental de concentración, pero es con la ayuda de Dios para no apartarnos de su mandamiento. Y así el salmista sigue diciendo, buscar a Dios de todo corazón y su palabra útil. En el verso 11, ¿para qué sirve esta palabra? Mire lo útil y eficaz, dice. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Entonces, ahí está, comienza hablando de la limpieza, pero bueno, ya después que me limpió, me sirve para mantenerme encarrilado y para no volver a pecar contra Dios. Entonces, es lo útil, lo provechoso de este manual de Dios. Y luego en el verso 12, Él hace lo que tenemos que vivir cada día, no solo recibir la bendición de Dios, pero también que bendito sea tu voz, Señor. Usted observe en el verso 12, Él invoca bendición para el que bendice, cosa que no estamos acostumbrados nada más que a recibir. Qué bueno el recibir la bendición de Dios.
Pero él reconoce que es importante bendecir al Señor. Y luego dice, enséñame, porque no hay mejor maestro que Dios mismo. Y él le está diciendo al Señor, yo sé mucho de Biblia, yo conozco de la palabra, pero ¿sabes qué? Enséñame tu Señor. Y cuando abrimos la Biblia, pídale al Señor que le enseñe. No pretenda que ya me las sé todas. Siempre que usted abra la palabra de Dios y usted le pide en oración, sabiduría y dirección, usted va a encontrar nueva enseñanza. ¿Cuánto aquí le ha pasado eso? ¿Hay alguien aquí que se ha metido en la palabra y encuentra una nueva enseñanza? Es Dios que hace eso. Entonces el salmista, consciente de eso, él se abre al Señor y le dice, Señor, enséñame. No como que si ya yo sé, todavía yo sé que puedo aprender más del Señor. ¿Cuántos aquí piensan que pueden aprender más del Señor? Y le pueden decir, Señor, enséñame. Yo todavía quiero aprender más. Y luego, en la siguiente sección viene ahora la aplicación. Bueno, ya sé que con la palabra puedo limpiarme, ya sé que puedo buscarle de todo corazón, yo sé que puedo ser bendecido, bendecirle a Él y aprender de Él, pero ¿y luego qué? En el verso 13 viene la parte pragmática o la parte práctica, la parte de la aplicación. Luego en el verso 13 él dice, bueno, ya traté con Dios, Dios trató conmigo su palabra para yo no pecar contra Él, pero debo hacer algo con lo que he aprendido con el Señor. ¿Qué debemos hacer con lo que hemos aprendido del Señor, hermano? Verso 13. Con mis labios he contado. No dice que algún de vez en cuando yo hablo de Dios, cuando se puede yo digo algo. No dice, con mis labios he contado todos tus juicios, los juicios de tu boca. Oh, todavía me falta contar, hermano. Todavía me falta testificar. Y sigue replanteándose. Usted observa, ahí hay 6 cosas que él hace después que recibe el aprendizaje, la limpieza del corazón, bendice al Señor y aprende sus dichos para no pecar contra Él. Entonces viene la acción. 6 cosas hace aquí el salmista. 1. Con sus labios confiesa todos los juicios. 2. Me gozo. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Hermano, qué cosa tan linda. Que nosotros no tenemos que depender de historietas y de fábulas. No. Testimonio de que Dios se mueve con poder en medio nuestro. Señor no te está pidiendo que vayas a echar cuentos de leyendas y cosas raras que tú no sabes, que alguien dijo que tal vez sí, tal vez no. Si hay algo que Dios ha hecho en tu vida, habla de eso. Da el testimonio. Es el segundo acto del que aprende de Dios, de su manual para la victoria. Habla de las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Y dice que el contraste de esto, el valor que él le tiene al testimonio de Dios, dice es que me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Ese contraste ahí es para que usted identifique cuánto vale el testimonio de Dios en su vida comparado con la riqueza de este mundo que como viene a sí mismo, se puede ir. Pero Dios permanece para siempre, el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Y ese testimonio vale más que toda riqueza. Aquí el salmista está haciendo el contraste. Mira cuánto yo valoro tus testimonios. Lo que tú haces vale más que cualquier riqueza. Y yo me gozo en tus testimonios. ¿Cuántos aquí se gozan en el testimonio del Señor? Amén. Más que de toda riqueza. Dice el tercero, en tus mandamientos que haré. Hoy en el Josué 1:8
hoy en Josué 1:8. Nos dice el Señor en su palabra sobre meditar en su palabra. Pero una meditación apuntando intencionalmente a hacer algo. Josué capítulo 1, versículo 8. ¿Qué es esta meditación que habla el salmista? Es como aquí en Josué 1:8 dice sobre la meditación, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué haré? Meditaré en él, ¿para qué? Para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, promesa incluida, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Ven el manual para la victoria de Dios? ¿Ve la Biblia como el manual para la victoria? Y por eso el salmista dice en el Salmo 119 que, verso 15, en tu mandamiento meditaré, consideraré tu camino. ¿Por qué? Ese es el cuarto. Hermano, cada paso que demos, podemos depender que Dios nos guíe. Señor, ¿qué harías tú en mi lugar en este camino que debo andar? Por eso medita y luego consideraré tu camino. Ya medité en su palabra. Ahora viene la acción, el paso. Y en cada paso yo puedo, Señor, esto es lo que a ti te agrada que yo haga. Señor, esto es lo que tú quieres. Ese es considerar su camino. Yo pensé que nada más era meditar y pensar en un camino. No. Es la aplicación de dar el paso en el camino que Dios caminaría. Así de sencillo. La gente me dice: oye, pero usted hace ver el cumplir la voluntad de Dios como algo sencillo. Así enseñaba Jesús, de la forma más sencilla. Y aquí el salmista nos está dando el ejemplo de la aplicación. Medito y considero. ¿Qué camino dice ahí? Tus caminos. ¿Se dan cuenta cómo el salmista está buscando que la aplicación sea de acuerdo a la voluntad de Dios? No lo que a mí me parece. Medité en su palabra, pero ahora voy a considerar cuál camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Es un camino a considerar. Entonces considera los caminos de Dios, no los caminos que a nosotros nos parece que es por aquí que debemos ir. No, considera primero por dónde quiere Dios que andemos. ¿Qué le parece lo que el salmista nos comparte esta mañana, hermanos? Consideremos los caminos del Señor. Y por último, el paso 6 dice: ya medité, ya consideré tus caminos. En el paso 5 él dice: me regocijaré en tus estatutos. ¿Qué significa regocijarse? Es el gozo sobre gozo. No solamente dice como en el verso 14 él dice: me he gozado. Observe que la palabra ahí es me he gozado. Pero en el verso 16 dice: me regocijaré. ¿Qué significa? Gozo sobre gozo. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y mantenernos no en el gozo de nosotros, que es pasajero, pero el gozo del Señor. Ese es un gozo que vale la pena, dice aquí el verso 16. Me regocijaré en tus estatutos. Ahí usted puede practicar el gozo sobre gozo. Regocijar. Y por último, dice: bueno, ya aprendí, ya me gocé, ya me regocijé, pero tenemos problemas con la memoria, hermano. ¿Cómo nos falla la memoria?
memoria, a veces no sé si voy o vengo, qué fue lo que vine a buscar aquí. Pero hay alguien que nos puede mantener, dicen los científicos que el cerebro es un órgano que si usted lo ejercita, lo ocupa, puede seguir funcionando, pero usted se queda y deja de ocupar. Son células que no se reponen, pero si usted lo ejercita, la meditación, la memorización, el aprendizaje, la práctica, relacionar las cosas, como dice la mnemotecnia, para recordar por asociación. Yo puedo acordarme de esto y lo relaciono y me mantengo recordando. Y por eso él dice, no me olvidaré de tus palabras. En esta mañana, Dios sabe qué difícil es para nosotros tener presente todos sus estatutos. Por eso la actitud del salmista nos ayuda a recordar que es un ejercicio, una práctica, un estilo de vida. Es vivir cada día constantemente buscando su palabra. Algunos todavía se quedan así como, hoy otro versículo me mandó el pastor. Para que Dios te hable, para que el Espíritu Santo te guíe. Pero esa es una constante perseveración a tener presente la palabra de Dios. Para arrancar el día ¿con qué? La sabiduría de la palabra de Dios. Para darte un aliento de la palabra de Dios, para no olvidarte de sus palabras. Y eso es lo que el salmista está diciendo. Yo no me quiero olvidar, entonces ¿cómo lo hago? Me mantengo constantemente buscando en su palabra la guía del manual para la victoria. Amados, Dios nos llamó para conocer su gloria, para experimentar cosas gloriosas y nos deja el manual para vivir de victoria en victoria. Pero de nosotros depende aprender cómo el salmista se involucró con esa palabra de tal forma que era de más valor que la riqueza. No tengo tiempo hoy para meterme en la palabra, pero sí tengo tiempo para hacer 20,000 mandados. El Señor te dice, pero ¿y entonces eso es garantía de victoria? ¿O la palabra de Dios te puede dar garantía de victoria? Entonces el Señor te dice, ten esto presente. Aprende como el salmista dice, Señor, ayúdame, enséñame. Señor, guíame a mantenerme en tu camino, a no descarrilarme, a no distraerme. Y si me intoxico con todas las cosas de este siglo, si me contamino con todas las cosas de este mundo, así empezó el versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y cuando escuchamos la expresión, yo quiero que usted también la pueda citar de su corazón en la palabra de Dios. Que nos contaminamos, pero el Señor provee de sus misericordias nuevas cada mañana. Y lo hemos oído, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Lamentaciones. Tome nota que voy a dictar sentencia. Lamentaciones. ¿Dónde queda Lamentaciones? Después de Jeremías. Yo quiero atreverme a contar con esa limpieza que Dios da. Entonces yo tengo que atreverme a tomar las promesas de Dios y tenerlas en mi corazón. Lamentaciones está después de Jeremías y antes de Ezequiel. Capítulo 3, versículos 22 y 23. Amén. Lo escuchamos, que el hermano lo dijo esta mañana en el estudio, oh sí, la misericordia del Señor. Pero ¿dónde dice eso? Después de Jeremías está Lamentaciones. Y está antes de Ezequiel, en el capítulo 13, en el verso 22 y 23. ¿Qué dice la bendita y gloriosa palabra del Señor? Para que nosotros tengamos presentes, y necesitamos que el Señor nos limpie, purifícame, Señor. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones.
capítulo 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, ¿qué cosa? Mira el recurso tan grande de Dios. ¿Y por cuánto tiempo? ¿Por cuántos días? Nuevas son cada mañana. Y no depende de mi fidelidad. Yo le fallo a Dios, pero Dios nunca falla. Porque grande es tu fidelidad. Solo tenga eso presente. Cada vez que usted percibe que su comunión con Dios está afectada por algo que en su corazón ha sido contaminado en su vida, 7 veces peca el más justo, dice el Señor. Pero lo bueno es que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y yo escucho a los hermanos decir, porque sus misericordias, ¿dónde dice eso en la Biblia? Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Hermano, y esto es para que nosotros sepamos que tenemos el recurso en la palabra de Dios para mantener buena nuestra relación con Dios. Al diablo le interesa interrumpir nuestra comunión con Dios, y por eso las tentaciones, para que estemos contaminados constantemente. Pero ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y yo sé que tengo recursos de Dios porque su palabra lo dice, que Él me da nueva misericordia para las nuevas necesidades del perdón de Dios. ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos perdone constantemente? Así es. ¿Cuánto necesitamos saber que es la palabra de Dios que nos está diciendo, hoy hay nueva misericordia para ti? No tienes que seguir cargando con eso que daña tu relación con Dios. Agárrate de su palabra y confiésala. No depende de lo que yo sienta, me habrá perdonado o no me habrá perdonado. Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, amados, Dios quiere fortalecer nuestra relación con Él y nos está diciendo, tú no tienes que seguir desorientado, tú no tienes que seguir cargando con el peso del pecado, si la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Y primera de Juan 1:9 dice que si yo le confieso mi pecado, ¿qué va a hacer Él? Vuelve y habla de la fidelidad, porque grande es su fidelidad. Usted ve cómo se conecta Lamentaciones con primera de Juan 1:9. Ahí está la conexión, que Dios es consistente con la enseñanza en su palabra. Por eso podemos depender de Él y no de nuestras emociones que cambian como el clima. Esta mañana salió un poquito el sol, después la lluvia y viene. Así son nuestras emociones. Pero Dios, oh, su fidelidad es grande, dice Lamentaciones 3:23. Y en 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para que, 1, perdonar. 2, limpiarnos de cuánta maldad. Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven? Con su palabra. Entonces usted tiene que tomar la palabra de Dios en 1 Juan 1:9 y confesarla. Si yo he confesado mi pecado a ti, Señor, yo sé que tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de cuánta maldad. Toda. Entonces este es un manual para la victoria, hermano, para que vivamos disfrutando la victoria que Dios da y Él hace con los que le buscan de corazón. En esta mañana, ¿cuántos quieren unirse al clamor del pastor? Que este pueblo, dice, estudiamos esta mañana, si mi pueblo se humillara y clamara a mí, yo iré y le responderé. Si se desviaran de sus malos caminos, yo oiré. ¿Cuántos quieren unirse a este clamor que Dios oye cuando nos levantamos y clamamos? Señor,
limpia mi vida. Señor, permíteme disfrutar más de este manual para la victoria. Permíteme valorarlo más que las riquezas. ¿Cuántos quieren unirse en esta oración? Que el mundo, mi familia, mi vecindario, necesitamos cómo vivir mejor. Se dan tantos consejos por ahí. Pero el consejo de Dios para vivir mejor en victoria es su palabra, el manual de Dios para la victoria. ¿Cuántos quieren unirse en este clamor, hermano? Necesitamos más de esta enseñanza que solo Dios nos puede dar a través de su Espíritu Santo. Jesús dijo, no os dejaré huérfanos. He aquí estará el Consolador, el Espíritu Santo, para que ustedes puedan seguir viviendo en la voluntad de Dios. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra viva, porque esa palabra es eficaz, penetrante, que toda espada de dos filos y corta, penetra tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Señor, tú sabes cuánto queremos hacer tu voluntad, pero no es fácil sin tu ayuda, Señor. Danos esa capacidad de recordar tu palabra, de tenerla presente, de buscarla como quien tiene hambre y sed de Dios vivo. Danos apetito de buscar tu palabra, no solo para leerla, pero meditarla, guardarla, vivirla. Señor, la victoria es segura si tú vas por delante haciendo la obra. Danos esa confianza en tu palabra y cuando nuestras emociones, nuestra alma se perturba, permítenos proclamar como el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Jehová, Él es mi roca, Él es mi salvación, su palabra es viva y se cumple. Sin importar cómo yo me sienta, Él hace lo que dice que va a hacer y yo puedo confiar plenamente en ti, Señor. Permíteme darme esa terapia con tu palabra cada día, de hacer tu voluntad, de guardar tu camino, Señor. Guíanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.